Hoy nos espera una aventura épica en Estados Unidos. Vamos a explorar uno de mis parques nacionales favoritos. Recorreremos senderos impresionantes en bici y asistiremos al evento tecnológico más grande del país. Pero eso no es todo. Mientras viajamos juntos, quiero compartirles mis reflexiones sobre cómo se siente regresar a Estados Unidos después de casi 10 años viviendo en América Latina. Les advierto, habrá momentos emocionantes, algunos que me hicieron pensar en volver y otros un poco más peligrosos. Así que prepárense, agarren su mochila y acompáñenme a descubrir los contrastes de este increíble país de los ojos de un gringo y latino. ¡Vámonos de aventura! Buenos días y bienvenido a otro día hermoso aquí en Ecuador. Hoy vamos de viaje a Estados Unidos y mientras que pienso en este viaje importante donde voy a mostrarles algo impresionante, estoy pensando en mi cambio. Después de vivir en América Latina más que 10 años ahora, ¿cómo he cambiado mi vida? Vamos a explorarlo hoy en este video. Tan temprano. Son las 6 de la mañana y este es mi vuelo. ¡Vamos! Llegamos. Ya estamos en Miami, donde todos hablan español. Pero en general, cuando llegues a Estados Unidos, todos hablan inglés. Es un poco, no sé qué es la palabra, es un poco extraño después de vivir tantos años en América Latina por hablar en inglés, mi idioma nativa. Pero la otra cosa aquí en Miami es que cuando llegues hace frío. Este aire acondicionado es horrible. Hace frío acá y no estamos en el norte donde está la nieve, estamos en el calor de Miami. Pero hace frío dentro de este aeropuerto. Ok, vamos. Y bienvenidos a un lugar un poco extraño. Esta es la conferencia de CES. Y en esta conferencia ya tienen toda la tecnología que me recuerdo de vivir en Chile y mi tiempo ahora mismo en Ecuador, que toda la tecnología es muy cara. Acá en Estados Unidos todos llegan para comprar algo más barato, como los celulares, como cámaras, todo así. Llegas a Estados Unidos para comprar la tecnología que es mucho más barata. ¡Wow! ¡Qué increíble esta conferencia con tanta tecnología! Estoy aprendiendo muchísimo acá y quiero mostrarles algo de lo que está acá. Otra cosita. Parece que Estados Unidos tiene todo. Tiene toda la tecnología, tiene todo en los supermercados, ya tienen todo. No es como Cochancay, Ecuador, o Linares, Chile. Tiene de todo. En Bogotá, Colombia, por ejemplo, es una ciudad gigante, pero no tiene todo. Y si tiene todo, cuesta mucho en comparación a lo que está acá en Estados Unidos. Acá llegas al supermercado y hay pickles de cualquier forma. Y acá también. En esta conferencia de tecnología tiene de todo, pero aparte de eso tienen de Best Buy, tienen de los supermercados, tienen de todo acá en Estados Unidos. Y si no quieres llegar a esta tienda, ya se puede llegar por Amazon, por delivery, en un día, o menos que un día. Es increíble acá en Estados Unidos, es muy diferente. Y a mí me encanta de Amazon que no tengo que salir de mi casa, pero no me gusta que no hay una relación con las personas cuando llego a comprar. Es algo diferente. Y una cosa más que es muy extraño para mí por regresar a Estados Unidos es este tiempo de comer. Los almuerzos y
Los tiempos de comer son rápidos acá. Y por eso hay muchos lugares para comer rápido, como McDonald's, Burger King, KFC. Tienes lugares en los que llegas, comes y tienes que salir para seguir trabajando. Trabajo es dinero y dinero es vida aquí en Estados Unidos. Pero en América Latina, en mi opinión, la relación con una otra persona es vida allá. Entonces tienes más tiempo para conversar, para tomar un matecito, un tecito, un cafecito y tienes este tiempo para comer y disfrutar juntos con tu familia. A mí me gusta esta cultura de América Latina y es muy difícil regresar acá porque es difícil sentarse por un ratito. Y la otra cosa importante de llegar acá a Estados Unidos es que todos tienen un carro, auto. Todos tienen que llegar a un lugar con su propio carro. En América Latina puedes llegar en bus, en micro, en un minibús, en una transportación pública. Entonces acá todos tienen que llegar en carro. Aparte de mí, yo llego en bici. Qué lindo por acá. Y la cosa de llegar a Estados Unidos es que cuando pides algo, siempre estoy pensando en español. Entonces pido algo como de Coca-Cola. Quiero un Coca-Cola Light. Pero eso es Diet Coke. Entonces para mí es un poco extraño hacer las cosas normales y pedir un café o algo así en inglés. Es un poco raro, ¿lo vas? Vamos a seguir explorando. Vamos a Zion National Park. Y los parques nacionales acá en Estados Unidos son increíbles. En América Latina también son increíbles porque hay cada país. Hay Torres del Paine, que es increíble en Chile. Hay Tierra del Fuego en Patagonia, también es lindo. Hay algunos en Colombia, en el norte, en México también. Pero es como en Estados Unidos, toda América Latina en un solo país. De muchos lugares acá en Estados Unidos que son increíbles. ¿Sí? En Charlotte, North Carolina, desde acá en Las Vegas, es como de 5 horas en avión en el mismo país. Para llegar acá es muchas horas y mucho terreno. Estados Unidos para llegar a este lugar de Zion National Park. Estados Unidos es grande y es muy lindo. Y América Latina también es lindo. Pero acá yo creo hay muchos más lugares porque es gigante Estados Unidos en comparación a lo que está en otras partes de América Latina. Lindo por acá. Y la otra cosa es que en Estados Unidos casi, no todo, pero casi todos los lugares son muy seguros. En América Latina hay muchos lugares como donde vivo yo, en Quito, Ecuador, y en Guayaquil, Ecuador, en muchas partes de América Latina que no son tan seguros. No es como Linares. Linares para mí es muy seguro y gracias al alcalde, gracias a las personas que cuidan la ciudad y los vecinos que cuidan la comunidad, pero la verdad es que hay muchas partes de América Latina que es un poco peligroso por viajar como gringo. Pero acá en Estados Unidos
hay muchos lugares que ya se puede viajar sin problemas de seguridad. Mire esto. Wow. Entonces, para mí, para llegar acá, es lindo porque no tengo que preocuparme por nada, de ningún lado, con excepciones, de como Nueva York, lugares así, pero no viajo mucho a las ciudades en Estados Unidos. En América Latina sí, y tal vez es algo de las ciudades, pero yo creo en general no tienes que tener muchos problemas con la seguridad en Estados Unidos. Oh, wow, qué lindo por acá. La verdad, mis amigos, es que Estados Unidos es tan lindo y también América Latina es tan lindo, pero por llegar a Estados Unidos después de estar en América Latina por años y por supuesto por ustedes a visitar Estados Unidos por la primera vez, hay algunas cosas como arrendar un carro que es necesario. Hay cosas como Estados Unidos es tan caro y hay cosas como Estados Unidos es tan grande que es difícil visitar personas en Nueva York y también en Los Ángeles. Estados Unidos es mi hogar. América Latina también. Después de casi 10 años viviendo en América Latina es mi hogar también. Pero espero que ustedes ya les gustaron este video. Si es así, darle like, me gusta a este video y suscribirse. Y wow, desde acá los Narrows de Utah, de Zion National Park. Nos vemos en el próximo video. Pero por ahora, wow, chao pescado.